Divoxradio.com. Conversaciones que simplifican lo complejo. Para quienes se vienen uniendo, estamos conversando con Leonardo Causa, CEO de DataOn y Cantor. Vamos a hablar hoy día en el área específica de la minería y una de las preguntas que se propusieron para hacer el llamado a toda nuestra audiencia fue cómo generar valor a través de los datos en la minería. Y aquí surge la primera pregunta, que es ¿cuáles son los roles de los datos de análisis científico de datos en esta industria? Hola Connie, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Eh, sí, primero entender un poquito qué es la ciencia de datos y cómo eso puede aportar a la minería y en qué línea. O sea, la ciencia de datos, como su nombre lo dice, es el estudio de los datos con el objetivo de encontrar información que sea de valor para la organización, especialmente para todo lo que tiene que ver con la toma de decisiones. Y la gracia de la ciencia de datos es que es un enfoque multidisciplinario, porque ahí se combinan principios, técnicas que tienen que ver con el campo de las matemáticas, la estadística, la ciencia de la computación y obviamente la inteligencia artificial, que al final de cuentas eh, donde está el valor. O sea, si pensamos en la actualidad, siempre se habla de que los datos, todas las organizaciones actualmente generan datos y que el dato es el nuevo petróleo. Si lo pensamos en la minería es una máquina de generar datos y datos y datos. O sea, uno piensa en un camión minero con todos sus sensores y ahí tiene un mar de información que muchas veces no se explota. Entonces, eh, ahí hay una gran oportunidad y sobre todo considerando que no solo en Chile, en Perú, por ejemplo, pensando en países cerca, la minería sí, se sigue expandiendo y todavía hay prácticas que se siguen realizando de la forma antigua. O sea, los datos se generan y no se saca mucho valor. Entonces ahí el científico de datos y el analista de datos adquieren una importancia principal porque al final son ellos los que van a generar estos procesos que van a permitir a las organizaciones tomar mejores decisiones. Y en ese proceso hay varias etapas en las cuales un científico o un analista de datos puede intervenir. O sea, primero hay que entender y gestionar los datos. O sea, ese es el primer punto. Uno no puede llegar y construir un modelo. Hay un proceso y pasos clave, y sobre todo en organizaciones tan grandes y con tantos datos que se deben ir llevando a cabo y que son relevantes hacerlo. Entonces, ahí estos perfiles son los que aportan valor. En el proceso de extraer la data, de gestionarla, de entenderla y de esta manera tener una visión completa de los distintos procesos de la minería. O sea, desde la explotación propiamente tal hasta cuando la minería se lleva al puerto, el mineral y se produce el proceso de exportación. Entonces, hay muchos pasos intermedios donde la ciencia de datos puede aportar valor. Después, cuando uno ya tiene esta visión completa, hay que preparar los datos. O sea, no basta tener datos por sí solos, sino que estos datos tienen que, por ejemplo, si yo quiero construir un modelo predictivo, tienen que tener valor predictivo, me tienen que ayudar a hacer algo, o sea, lo que yo quiero hacer. Entonces, ahí hay un proceso donde también intervienen estos perfiles, el analista y el científico de datos, a darle coherencia a la información, a saber qué variables y cómo yo tomo esas variables y muchas veces las transformo para que el cliente final del negocio pueda tomar eso en forma de un KPI normalmente y ser capaz de interpretarlo de buena manera. Entonces, también una cosa es tener la data y después preprocesar esa data para que esa data esté limpia y me genere valor y yo pueda generar KPIs que permitan a las áreas que van a utilizar estos datos en la minería o en cualquier rubro entenderla. Me surge la primera pregunta. ¿De dónde se extraen como los principales datos? Por ejemplo, ¿cuáles son los más relevantes para utilizar en cuánta carga lleva cada camión? ¿Cuál es la optimización de energía? ¿Cuáles son estos datos que se extraen y en qué se utilizan específicamente?
Ya, perfecto. O sea, en la minería hay distintos procesos, pues desde la extracción propiamente tal, después vienen los procesos de conminución, donde está el chancado, la molienda, y dependiendo del tipo de planta concentradora puede ser flotación, lixiviación. Entonces, hay muchos procesos y cada proceso genera mucha data. O sea, tenemos, como decías tú, información propia del proceso que hacen los geólogos, donde tenemos la caracterización del mineral. Después, obviamente, tenemos la información que se genera a través de los camiones. ¿Qué tipo de mineral se está transportando? ¿Cuánto se está transportando? La información del camión. O sea, el camión, uno conoce todos estos camiones, los CAEX, no muchos lo han visto, pero son camiones gigantes y que tienen cientos o miles de sensores que están entregando información en cada instante. Entonces, ya el camión por sí solo es algo interesante. O sea, a mí hace ya más de 10 años me tocó trabajar en un proyecto en Codelco, donde hicimos un modelo basado en ciencia de datos para predecir fallas en los camiones. ¿Y por qué ese proceso era tan relevante? Porque la falla de un camión en ese tiempo significaba, no sé, por ejemplo, una falla en el motor del camión, $500,000. $500,000 más lo que significa perder un camión en pleno proceso minero, detener todo el proceso productivo. Entonces, Además del área de seguridad. Así es, o sea, están todos los procesos intermedios, los datos de cada uno de cada una de estas grandes máquinas que hay en la minería también son interesantes. En otro proyecto que me tocó trabajar, nosotros usábamos información entre los procesos, de cómo iba cambiando el mineral en los procesos para optimizar, por ejemplo, la recuperación de cobre. O sea, cómo logramos setear o configurar las plantas de manera tal de que mi nivel de recuperación sea el nivel de recuperación óptimo. Y efectivamente, como tú dices, uno de los aspectos fundamentales, aparte de todo el proceso minero y tratar de optimizarlo, tiene que ver con la seguridad. O sea, la minería invierte mucho en seguridad, tanto directamente como indirectamente a través de los contratistas. O sea, la seguridad es un tema importante. Obviamente es una actividad riesgosa y por lo tanto tiene muchos costos relacionados, ya sea los seguros, mutualidades, etcétera. Entonces se invierte mucho en seguridad. Más, Codelco, la seguridad es el primer valor de la organización. Entonces, y así en toda la minería en general. Entonces, mucho de lo que se hace en ciencia de datos tiene que ver con la seguridad. O sea, herramientas que permitan darnos cuenta si una persona está o no en condiciones de realizar su trabajo. Entonces, ahí es donde hay hartas cosas que se pueden hacer y que se están haciendo. Por ejemplo, actualmente yo estoy trabajando en un proyecto, yo también soy investigador del Centro de I+D de TOC Biometrics, y ahí nosotros, en conjunto con la Universidad de Chile, un proyecto de investigación de la Universidad de Chile, construimos un sistema, se llama Iris Alert, que permite a través del escaneo del ojo, y específicamente obteniendo información tanto de la pupila como del iris, saber si una persona está apta o no apta para trabajar. Y las pruebas del sistema lo hemos hecho en minería, específicamente en una operación en Teniente. Entonces, suena sumamente futurista. sí, o sea hay soluciones en esa línea, ya hay algunos sistemas, pero la gracia de lo que nosotros construimos, primero, es un sistema infrarrojo, por lo tanto, usa imágenes infrarrojas, por lo tanto no se ven afectadas por la luz, entonces tú lo puedes poner en un lugar y no tener problemas de descalibración o que la luz afecta la calidad de la imagen. Por otro lado, era portátil, uno podía ir con su maquinita y ponerse en distintos lugares de la planta o de la minera y evaluar si la persona está apta o no apta para trabajar. Y cuando digo apta o no apta, me refiero a si la persona está fatigada, porque no durmió, estuvo privada de sueño, si la persona bebió alcohol, o si está bajo la influencia de alguna droga. Esos son como los factores que determina el sistema para saber si la persona está en condiciones o no de trabajar. Y la gracia, y esta es como la parte futurista, que hay sistemas similares en la minería, pero todos son falseables. O sea, yo estoy en malas condiciones para trabajar, entonces le pido a alguien que esté en buenas condiciones que haga el test por mí. Entonces, lo que nosotros incluimos en nuestro sistema era el reconocimiento por iris. Entonces, como en las típicas películas futuristas donde la persona se acerca, le lee el iris y lo deja pasar, acá era lo mismo. Acá el sistema, la persona se para frente al sensor, escanea el iris, detecta que la persona que se está parando frente al sensor es quien dice ser y después la evalúa.
Entonces, no se puede falsear el proceso y por lo tanto tú sabes si la persona que se está parando está en condiciones de trabajar o no. Y esto va en la línea de lo que buscan las minerías, que las mineras y en general la industria en general, que es salvar vidas. O sea, ese es el foco de ese tipo de proyectos. Entonces hay hartas cosas interesantes que se pueden hacer con ciencia de datos, inteligencia artificial. En el área de la minería específicamente, también se habla mucho de la sustentabilidad, de cómo optimizar los recursos, etcétera, como en el proceso de extracción. ¿Tú tienes idea más o menos de algún proyecto que se esté realizando en esta área, específicamente con ciencia de datos, análisis de datos, aplicada en el área como de sustentabilidad o manejo de recursos? Sí, o sea, cuando uno piensa en ciencia de datos, uno puede hacer casi todo lo que quiera. O sea, siempre los proyectos de ciencia de datos son una exploración constante. Por eso son científicos de datos, siempre uno está explorando nuevas soluciones. Y en todo lo que tiene que ver con sustentabilidad y medio ambiente, hay hartas cosas que se están haciendo. Algunos proyectos que tienen que ver con la medición y el control automático, por ejemplo, de la emisión de gases contaminantes, la optimización del uso de los recursos, específicamente el agua. O sea, en minería es mucho lo que se está trabajando en eso. A mí me tocó también trabajar en un proyecto enfocado en el tema de los relaves. O sea, cómo optimizamos el proceso en los relaves, en los depósitos, para el menor consumo de agua y también reutilizar esa agua. Eso es como lo que se está haciendo en general en minería, y obviamente todo lo que tiene que ver también con los temas de medioambientales ligados también a cómo impactan a la comunidad. O sea, también la ciencia de datos en minería no es solo tomar el dato minero, sino que uno puede ir mucho más allá. O sea, uno puede ver cómo a través de un modelo también se impacta a las comunidades alrededor, qué incentivos se pueden generar, cómo nosotros hacemos que este impacto lo podamos aminorar de alguna manera. Entonces, siempre la idea de la ciencia de datos, la inteligencia artificial, el análisis de datos, siempre es ayudar a la toma de decisiones. Y esas decisiones no solo tienen que ver con el core del proceso propiamente tal, uno puede ir mucho más allá y tomar decisiones en cuanto a cómo diseño, por ejemplo, una planta, cómo diseño un relave, y cómo eso afecta a la comunidad y qué medidas de mitigación yo podría obtener. Siempre los datos nos hablan y nos pueden entregar información. Un poco lo que decía al principio, no sirve de nada tener datos si uno esos datos no los transforma en información, y esa información te ayuda a tomar mejores decisiones, y decisiones que permitan tomar decisiones inteligentes y que sean gestionables y que también me permitan generar accionables, ya que yo pueda medir el impacto. Esa es un poco la gracia de estos modelos. Y sobre todo en el área como del impacto del entorno, yo imagino que deben haber varios proyectos como bien innovadores en ese aspecto, sobre todo porque las leyes se han ido adaptando un poco a este tipo de necesidades, sobre todo en las zonas que tienen población cercana. No sé si has tenido algún tipo de experiencia como del resultado de la aplicación de algunos de estos conceptos en proyectos y que han tenido como buenos resultados en las comunidades aledañas. Ya, sí. Directamente a mí, como te contaba, a mí me tocó participar en un proyecto donde utilizamos un modelo de inteligencia artificial, específicamente una red neuronal, para anticiparnos a los picos de emisión de contaminantes de la planta de sulfuros. Entonces, nosotros teníamos un modelo, hay normas que establece la ley que de ciertos niveles de emisiones que se pueden generar como un máximo, pero normalmente pasa algo en los procesos y esos máximos se superan, y se superan a veces por mucho. Entonces nosotros construimos un modelo de redes neuronales que permitía anticiparse
una ventana de tiempo importante a estos pics y enviar la alerta necesaria para que se pudieran tomar las decisiones que permitieran no llegar a este pic. Un poco lo que buscaba el modelo era que lo que estaba prediciendo no se cumpliera porque se realizaba una acción, que ese era un poco el foco. Y el proceso fue bastante exitoso porque se logró disminuir en más de un 70% los pics de emisiones de la planta. Y eso, si uno lo mira en el contexto de la salud de las personas, del entorno y de los mismos trabajadores, es algo relevante, porque estamos hablando de emisiones de contaminantes que normalmente incluyen metales pesados y otro tipo de sustancias que en el largo plazo generan consecuencias graves. O sea, y finalmente también está muy asociado al área de seguridad que veníamos hablando, pero en este caso, más allá de los trabajadores, tienen que ver como con todo el entorno, y sumado a los trabajadores y a todas las personas que están involucradas como en los procesos productivos. Así es. O sea, el campo de acción, las oportunidades que se generan cuando uno trabaja con los datos y toma decisiones basadas en datos son gigantes. O sea, y en la minería, como te decía, hay muchas oportunidades en ese sentido. O sea, el impacto que podemos generar es gigante, tanto a nivel productivo como en términos de calidad de vida para los trabajadores, seguridad, calidad de vida en el entorno, mejoramiento. Entonces ahí la batería de posibilidades son infinitas. O sea, y esto se puede hacer, no es necesario armar una gran infraestructura para hacer este tipo de cosas. O sea, la minería de por sí es un proceso que ya está sumamente sensorizado, ¿ya? Pero el problema es que esa sensorización se ocupa para tomar decisiones de corto plazo. O sea, el molino se está pasando de revoluciones, o el horno se está disparando, y yo tomo decisiones ahí, de lo que está pasando. Ni siquiera tomo decisiones que me ayuden a entender el flujo de un proceso a otro. Entonces, ahí es donde todos los científicos de datos pueden aportar mucho valor. Aplican su conocimiento. Aplicar su conocimiento y generar valor a esta industria que es tan importante. O sea, en Chile sí, la industria minera es fundamental para el país, entonces cualquier optimización del proceso es relevante. O sea, y se están haciendo cosas en distintas líneas. Las mineras más grandes tienen sus propios equipos de científicos de datos que están liderando distintos procesos, seguridad, optimización de los procesos, temas de sustentabilidad. Entonces, hay una batería amplia de cosas que poder hacer en ese. Bueno, Leonardo, tú ya acabas de hacer una pequeña síntesis de este primer bloque. En todas las áreas que se puede utilizar, toda la ciencia de datos, análisis de datos y todos los recursos que dispone para hacer distintas modificaciones y afectar tanto a la misma producción como al entorno. Y vamos a una breve pausa y ya volvemos. En el segundo bloque hablaremos más sobre las aplicaciones, cuáles son los software principales que se usan en estas áreas. Divoxradio.com, codiseñando el futuro.